Buenas noches a todos y todas. Les saluda Mariela Casas del equipo de comunicaciones de la Escuela de Gobierno de la PUC. Quiero agradecer su asistencia e interés en participar en la masterclass donde se expondrá sobre en qué consiste la consistencia en el INVIERTE-P y además se hablarán sobre los lineamientos para el desarrollo de un informe de consistencia. Este evento es realizado en el marco de la convocatoria del curso del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones INVIERTE-P, que se dicta en la escuela y que está próximo a abrir. Estará a cargo también de Anthony Moreno, quien es docente del curso. Antes de iniciar con el evento, comentarles a todos los asistentes que pueden realizar sus preguntas sobre la exposición a través del chat grupal de la plataforma. Sin más, vamos a dar el inicio a este evento y voy a presentar al profesor Anthony Moreno. Él es ingeniero titulado con honores por la PUC, primer lugar en la maestría de gestión pública por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En su experiencia profesional, el profesor Moreno ha sido parte del equipo creador del SNIP y del INVIERTE-P. Cuenta con 16 años como funcionario en el MEF y como tal, director del seguimiento y evaluación de la inversión pública. Asimismo, ha sido asesor para los gobiernos regionales de San Martín, Tacna, Junín, Moquegua, Amazonas, entre otras instituciones. Actualmente, el profesor Moreno es consultor PMO para el MEF y árbitro del Centro Internacional de Arbitraje de la Cámara de Bélgica y Luxemburgo en el Perú. Adelante, profesor Moreno. Muchas gracias por la presentación y por la oportunidad. Vamos a comenzar esta presentación de una vez. Vamos a hablar de un tema que nos parece bastante álgido y sin querer bastante conflictivo, ¿no? Es más, si ponemos un ranking de los temas cuellos de botella, digamos, en la inversión pública, en lo que atañe al INVIERTE-P, porque en realidad hay muchos cuellos de botella y muchos otros sistemas, ¿no? Vinculados con la gestión de inversiones. Pero este tema, el de la consistencia, y quienes están en el día a día no me van a dejar mentir, o sea, yo no conozco ninguna entidad que haga una consistencia de forma fluida. Todas las entidades a las cuales asesoro o ayudo tienen siempre problemas, grandes problemas con la consistencia, ¿no? Y no es exactamente por lo que dice la norma, ¿no? Porque la norma, como usted sabe, del INVIERTE-P permite la discrecionalidad y en el caso de la consistencia no es una excepción. Te da un marco bastante amplio, general, pero las especificaciones que se supone deben ser desarrolladas por las entidades y de forma ágil, versátil, simples, pero potentes, no se hacen de esa manera, ¿no? Se hacen usando paradigmas bastante, digamos, antiguos e ineficientes. Voy a comenzar compartiendo la norma, ¿ya? Para comenzar a entender este problema, me parece que un punto de partida importante es entender lo que dice la norma. ¿Qué cosa? Lo mejor dicho, los conceptos, más que la norma, los conceptos, porque finalmente la norma simplemente es una sistematización legal de procedimientos y procesos diseñados para gestionar las inversiones. Ese es el espíritu del INVIERTE-P. Entonces la norma es lo que es porque se han definido procesos, lineamientos, ideas, conceptos, ¿no? En la directiva general del INVIERTE-P hay un tema interesante. Esta directiva, dicho sea de paso, hace un par de semanas ha sido actualizada en la parte del PMI, justo mañana o pasado vamos a sacar un artículo al respecto. Pero quisiera con ustedes compartir un poquito las definiciones. Vean ustedes, definiciones. Hay por lo menos 5 definiciones que tenemos que entender bien para sortear de alguna manera exitosamente este tema de la concepción técnica. En mi experiencia, casi siempre nos estancamos en la concepción porque, en primer lugar, no tenemos claros los conceptos. Al no tener claros los conceptos, entonces, bueno, pues ahí surge de todo, ¿no? Un montón de dudas, un montón de incertidumbres, y lo más fácil es echar mano a lo de siempre. ¿Qué es lo de siempre? Lo conocido. ¿Qué es lo conocido? El SNIP. Y aquí es donde sucede algo curioso, ¿no? El operador del INVIERTE-P en realidad se convierte en un operador del SNIP, ¿no?
trabajan la consistencia como con los paradigmas que trabajábamos hace 20 años en el SNI. Esa es la sensación que tengo, la convicción que tengo, ¿no? El gran problema son las personas que automatizan la consistencia pensando que la consistencia es la verificación de viabilidad. Como ustedes saben, una de las peores cosas que hicimos en el SNI fue la verificación de viabilidad. Felizmente nos dimos cuenta y felizmente lo eliminamos, ¿no? Aunque varios años después. Entonces, lo que hay que entender, tú que me escuchas y que estás pensando a la antigua, tienes que sacar tu cabeza que la consistencia es igual a la verificación de viabilidad. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Son cosas muy distintas porque los paradigmas del INVIERTE-P son cosas muy diferentes a los paradigmas con los cuales gestionamos las inversiones en el SNI. El INVIERTE-P no solamente es un cambio de nombre, hay un cambio de paradigmas bien fuertes, ¿no? Entonces, elimina tu cabeza, olvídate por un momento, por favor, de lo que era la verificación de viabilidad. ¿Qué es la verificación de viabilidad? Para los que no conocían, es una comparación del expediente técnico con el perfil. Y esa idea de comparar perfil con expediente técnico de por sí es una aberración. O sea, son dos conceptos completamente distintos. Hay todavía mucha gente que tiene como práctica, como deporte nacional, hacer esa comparación absurda. No se puede comparar dos cosas diferentes. No puedes comparar expediente con perfil. Entonces, no, eso no se compara, ¿no? Evidentemente, ambos documentos tienen que ser coherentes. ¿Pero coherentes en qué y hasta dónde? Esa es la pregunta. Para eso, definiciones fundamentales. La directiva, mira cómo comienza. Comienza con unas definiciones y la definición una nomás, la definición número 1, es una definición que nos va a ayudar a entender esto. Vamos a estudiarlo un poquito. Dice, alternativas de solución. Alternativas de solución son las opciones que resultan del análisis de los medios fundamentales. Mira, esto tiene ya bastante teoría. Si no conoces marco lógico, esto de acá te puede sonar medio raro o peor aún, puedes suponer que es cualquier cosa. O sea, mucha gente coloquialmente habla, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la alternativa? Dice, ¿la alternativa de solución cuál es? ¿No? Y por ejemplo, estoy asesorando en estos momentos a una entidad que se dedica a hacer carreteras interurbanas, vías interurbanas, y hacía esta reflexión, ¿no? Y me decían, pero para nosotros las alternativas son pavimento tipo X, pavimento tipo Y. Pavimento X, pavimento tipo Y, ¿no? Pavimento rígido, pavimento, en fin, ese tipo de cosas. ¿Por qué alternativas? Bueno, la solución va por ahí, me decían, ¿no? Entonces, ¿tú crees que esas son alternativas de solución o son alternativas técnicas? Bueno, son la misma cosa, me decían. Claro, para mucha gente son la misma cosa, porque usan un lenguaje muy coloquial. Sin embargo, aquí hay una pequeña trampita, digamos, conceptual. Tienes que respetar la semántica del INVIERTE-P, los conceptos. Una cosa es alternativa de solución, lo que estamos viendo, y una cosa diferente, muy distinta, es lo que viene después, alternativa técnica. Para que te des cuenta, el caso de la carretera, el tipo de asfalto, de pavimento, eso no es un tema de solución, de alternativa de solución, es una alternativa técnica, ¿no? Si te das cuenta, entonces volvemos. Alternativa de solución son las opciones que resultan del análisis de medios fundamentales. ¿Qué son los medios fundamentales? Cuando tú haces un marco lógico, cuando haces una lógica causal para determinar un problema, identificas un problema y luego identificas las causas de ese problema. Y luego las causas de las causas. Y así desglosa ese problema hasta llegar a un último nivel. Ese último nivel, esas causas de último nivel, hay que buscar solución. Esto se hace al comienzo nomás de la formulación de proyecto. Y normalmente lo hace una persona especialista en formulación de perfil, de proyectos, o sea, que normalmente es un economista. Entonces, ten en cuenta eso. Entonces, usando la lógica económica, la lógica causal, tú vas a determinar soluciones a causas de último nivel. Ahí te tienes que dar cuenta, por la forma como se está haciendo, que tú no vas a tener soluciones pues muy detalladas. Estás comenzando recién a hacer la formulación de proyectos de una manera general, sobre un diagnóstico. Tú no puedes estar ahí hablando ya de soluciones técnicas, ¿no? Así,
tamaños, tecnologías, ¿no? Marcas, menos todavía, ¿no? Estás dando una solución muy, muy general. Esa solución muy general se llama medio fundamental. El medio fundamental es una alternativa de solución a una causa de último nivel. Suena medio raro, pero las personas que conocen esto, espero que la mayoría, tienen que estudiar muy bien lo que es marco lógico. Eh, Normalmente, como se da por sentado que el marco lógico es fácil, se da por sentado que la lógica causal es fácil, estamos muy acostumbrados a los modelos de fichas, ¿no? A los modelos X, donde no pienso, solamente copio, pero aquí la trampita es que sí tienes que saber los conceptos. Porque fácilmente la gente piensa que un medio fundamental es el pavimento. Pavimento tipo X, pavimento tipo Y, no. Un medio fundamental no es eso. Entonces, las alternativas de solución, dicho de una manera diferente, ya no tan técnico, es básicamente una estrategia de concretar una solución. Ese es un medio fundamental, son estrategias, hechos a alto nivel. No lo hace gente que conoce la expertise, el detalle técnico de la solución. Lo hace una persona a alto nivel. Esta persona, formulador, en su momento va a llamar a un especialista para que le diga cuáles son las partes, los detalles técnicos. Pero en el momento que desarrolla alternativa de solución, lo hace a un nivel bastante amplio. Por lo tanto, estamos hablando básicamente de una estrategia. Un proyecto, por ejemplo, que tiene que ver con el servicio de transitabilidad vial, o sea, unidades productoras llamadas carreteras, la alternativa de solución es básicamente una, hacer la carretera, no hay más. Otra alternativa pues sería llevar a la población y crear una transitabilidad mediante un helicóptero, avión, etc. Pero en realidad eso no se hace. Entonces, cuando uno formula un proyecto de carretera, normalmente tienes una alternativa de solución. La carretera, pues, así de sencillo, con todos los componentes que esta debería tener, ¿no? Entonces, eso es alternativa de solución. Y con lo que tú buscas es, con esta combinación de medios fundamentales, de soluciones de causas, lo que buscas es conseguir lograr el objetivo central del proyecto. El objetivo central del proyecto, recuerda tú nuevamente teoría, lamentablemente esta parte es bastante teórica, pero estamos hablando de un problema bien grande, entonces sí vale la pena que te embullas en la parte teórica. La parte teórica te dice que el objetivo central de un proyecto no es hacer una carretera. El objetivo de un proyecto no es hacer un hospital, no es hacer un colegio. Pero mucha gente que se enrieda con esto de la consistencia cree que el objetivo es hacer un colegio, es hacer un hospital, una carretera, un sistema de agua. Eso no es el objetivo. Si un alumno mío me dice eso, yo lo jalo. Bueno, en realidad nunca he jalado, pero daría ganas de jalarlo. O sea, esas son unidades productoras y son muy importantes, pero ese no es el objetivo de un proyecto de inversión en el marco del InviérTP. El objetivo nunca es una carretera. El objetivo es el servicio de transitabilidad. Mejorarlo, crearlo, recuperarlo. El objetivo de un proyecto de inversión nunca es un hospital. Esa es la unidad productora. Pero el objetivo es la creación, el mejoramiento, la ampliación o la recuperación, lo que corresponda del servicio de salud. Es distinto. No es lo mismo hablar de servicio de salud que de hospital. El servicio de salud va a contener un hospital, pero también va a contener un sistema de gestión, va a contener una forma adecuada de mantener, va a contener también, aparte de equipamiento, materiales, etc., varias cosas más allá de la infraestructura. Entonces, esto tienes que tener en cuenta, ¿no? Por lo tanto, en resumidas cuentas, alternativa de solución no tiene que ver con la parte técnica, que es lo que mucha gente tiene en la cabeza cuando desarrolla esto, ¿no? ¿Y por qué insistimos tanto en esta definición? Porque la concepción técnica, que es parte de la definición de lo que es la consistencia dice que es una alternativa de solución, no dice que es una alternativa técnica. Entonces, si la consistencia es una alternativa de solución porque es una concepción técnica, estamos hablando de eso. Para las personas que ya se han mareado con los conceptos, eso se puede explicar con más tiempo. Ahora lo dejo ahí nomás. Pero date cuenta, si entiendes bien lo que es alternativa de solución, ya el tema de consistencia se debe aclarar bastante.
Pero vamos a continuar con las definiciones. Porque te he dicho que hay 5 definiciones que si las dominas, esto de verdad es bien sencillo. Primera definición, entonces, es entender lo que es realmente alternativa de solución. Una ayuda es aceptar la idea que alternativa de solución no se refiere a temas de ingeniería, a temas técnicos. Pero los temas técnicos son importantes, Anthony me dijo. Bueno, ya, por supuesto que es importante, pero ese es un segundo momento. Ese segundo momento llega cuando tú formulas un proyecto y ya tienes que desarrollar una alternativa técnica. Eso es diferente. Sobre la solución, sobre la alternativa de solución, que es algo bastante genérico, amplio muchas veces, ¿no? Date cuenta que estás desarrollando eso con poca información, solamente tienes diagnóstico nada más. Y además lo hace normalmente una persona que no conoce los detalles técnicos. Sabe formular. El saber formular no significa que conoce los detalles técnicos, ni las soluciones. Para eso va a contratar a un amigo que conoce los temas. Cuando llegas ya a tener más información, conoces la oferta, la demanda, conoces el lugar, ¿no? Entonces ya tienes más información y por lo tanto ahí sí tienes que llamar a la gente técnica que sabe las soluciones diferentes a tu alternativa de solución. Tu alternativa de solución es resolver la transitabilidad del punto A al punto B mediante una carretera. Entonces la pregunta es, en este terreno, del punto A al punto B, ¿cuál es la mejor carretera? ¿Y cuál va a ser la mejor carretera? Bueno, depende de la oferta, la demanda, ¿no? La transitabilidad misma, etc, etc. Ya, esos desarrollos ya son alternativas técnicas. Y aquí sí tú puedes hablar, por ejemplo, que la carretera tiene que ser de un tipo de pavimento, o tal vez de otro tipo de pavimento. Ahí puedes hablar del tipo de semaforización que se va a usar, ya los temas más técnicos, ¿no? Y de hecho, de eso se dice, ¿no? De eso se trata, mira. Alternativa técnica son opciones que resultan del análisis técnico, llámese ingeniería en buena cuenta, de la localización, el terreno de la unidad productora, el tamaño, es decir, la oferta-demanda y la tecnología, pavimento A, pavimento B, pavimento C, material X, material Y, material Z, de una alternativa de solución. ¿Ya? Son dos conceptos diferentes. Lamentablemente, en muchas fichas técnicas hechas por los sectores, no se hace esa diferenciación y se confunde alternativas técnicas con alternativas de solución. El mismo formato 7 del INVIERTP, sin querer, creo yo, también ayuda a este... bueno, acá, como siempre, deben haber colegas del MEF, ¿no? Que están escuchando esto, así que revisen el formato 7. El formato 7 también no es muy claro. Habla de alternativas de solución en algún momento y luego ya no habla de alternativas técnicas. Y cuando hace un análisis de alternativas, dice alternativas, pero ¿de qué hablamos? ¿De técnicas o de solución? Entonces mucha gente como que se confunde, ¿no? Y esa confusión tú lo ves reflejado en las fichas técnicas. Hasta donde yo sé, ninguna ficha técnica habla de esta diferenciación. Y esta diferenciación es muy importante. Es tan importante que la misma directiva, la Directiva General del INVIERTP, comienza sus definiciones definiendo la diferencia que hay entre estos dos tipos de alternativas. Entonces, sí es importante, conceptualmente hay que desarrollarlo más, tal vez, hacer más explicaciones, ejemplos, eso en un curso se puede dictar, pero cuando se aterriza en las fichas, por ejemplo, o en la formulación, en los manuales, esto como que se diluye, se relativiza. Y de repente estás hablando de alternativas de solución y terminas hablando de alternativas así a secas, ¿qué será eso? Y mucha gente confunde alternativas de solución con técnicas, ¿no? Y esto yo lo veo cuando reviso las fichas técnicas, cuando hago mis consultorías para ayudar a la gente, ahí me tengo que dar me tengo que dar cuenta de los problemas, justamente. Y comienza con los conceptos. Lo dejo ahí. En una clase, pues esto se desarrolla mucho más, ¿no? Con varios ejemplos. Un tercer concepto que tienes que entender también está acá. La concepción técnica. Pero antes de concepción técnica, aprovechando el concepto de consistencia, ya que este webinar, que va a ser bien corto, ¿no? Se refiere a la consistencia. ¿Qué consiste la consistencia? Preguntamos, ¿no? ¿Y cómo se hace un informe de consistencia? Dicho sea de paso, la norma en ningún momento dice que hay que hacer un informe.
A ver, reto a cualquiera que me diga, ¿dónde está la norma, el artículo que te dice que es un informe? No dice, pero todo el mundo es un informe. Claro, porque dice que hay que evaluar, ¿no? Y la evaluación tiene que visualizarse en algo, un informe. Bueno, en fin. Pero en realidad dice consistencia seca. ¿Y qué es la consistencia? Ven ustedes, ¿ah? La consistencia es la acción por la cual la UF corrobora que la concepción técnica, ahí pregunta, ¿qué es concepción técnica? Permanece inalterada y que se cumplen con las condiciones de dimensionamiento y viabilidad del proyecto de inversión. Perfecto. Mira, la norma también te explica un poquito más, pero más allá de estas explicaciones bastante generales, no te dice ni siquiera qué contenido debería tener este famoso informe de consistencia. ¿Eso está mal? No. Lo hemos hecho así a propósito, porque el IRTP, cuarta disposición complementaria de la ley del IRTP, el decreto legislativo 1252, te dice que es un tema discrecional. Las modificaciones en fase de ejecución están en el marco de la discrecionalidad del funcionario. ¿Qué significa? ¿Que uno puede hacer lo que le da la gana? No, significa que sobre la base de estos conceptos tú tienes que desarrollar el mejor procedimiento, el mejor formato, el mejor modelo de informe. ¿Y cuál es el mejor modelo de informe, el mejor formato, el mejor procedimiento? El que te sirva, el que te sea útil, el que agregue valor. Pero claro, la gente pues está aterrada, tiene el paradigma de la burocracia en la cabeza y lo que hace pues es un montón de información sustentando el cambio más mínimo porque dice yo voy a firmarlo, así que tiene que haber un montón de información, un montón de sellos, un montón. Y de verdad, eso ya se parece a la verificación de viabilidad cuando se quería comparar perfil con expediente técnico y eso no es la consistencia. Ahí lo está diciendo, consistencia es la acción mediante la cual la UF corrobora que la concepción técnica permanece inalterada. Aquí nomás una observación. Todo cambia. Eso es el mantra de la inversión pública, de la gestión de inversiones, de la gestión de proyectos. Olvídate de que las cosas no cambian, todo cambia. Lo que tú ideaste como idea, eso va a cambiar cuando lo aterrices en el perfil. Y eso que has aterrizado en el perfil va a cambiar cuando sigas aterrizando la idea y tengas más información durante el expediente técnico. Y eso que has puesto en el expediente técnico durante la ejecución va a cambiar de todas maneras. Simplemente porque en la medida que te acercas a la ejecución física, vas a tener más información y te estás acercando al escenario real. Todo lo demás son especulaciones. El perfil es una especulación. El expediente técnico es una especulación también. Pero entonces, ¿por qué dice que permanece inalterada? Da la sensación de que está rompiendo una ley universal. Los proyectos cambian siempre. Pero acá dice inalterada. Entonces se refiere a eso que no puede cambiar, porque si cambian los detalles, lo que cambian los proyectos son los temas técnicos, siempre, ¿no? Los metrados, los costos, la tecnología misma, en la medida que te acercas más a la ejecución física, te das cuenta que lo demás te ayudó, pero ya estás encima del caballo. Habrá que hacer algunas modificaciones bien sustentadas que agreguen valor. Entonces, esto de que permanece inalterado hay que tenerlo con mucho cuidado. No significa que nada va a cambiar. Muchas cosas van a cambiar, especialmente la parte técnica. Lo que no va a cambiar posiblemente sea la estrategia, el servicio público, la población objetivo, ¿no? Esas cosas no van a cambiar. Pero lo demás, sí. Evidentemente deben cumplir con las condiciones de dimensionamiento, no cumplir con el dimensionamiento del perfil. Eso también es otro error. Mucha gente cree que si el perfil le arrojó un dimensionamiento de 10 camas, entonces tiene que ser 10 camas el perfil técnico. No. Lo que hay que cumplir son las condiciones de dimensionamiento. ¿Qué significa eso? El dimensionamiento es dinámico, porque depende de la demanda, y la demanda es dinámica. Cuando tú formulas un proyecto hoy día, tienes una demanda bosquejada. A fin de año, la demanda posiblemente ha cambiado. Y cuando ejecutes, va a pasar 3 años por lo menos. La demanda ha cambiado, pues. Y si ha cambiado, el dimensionamiento va a cambiar también. Esto no te dice que el dimensionamiento permanece estático. Te dice que las condiciones de dimensionamiento, ¿no? Deben cumplirse. Eso sí. Y bueno, la viabilidad, la rentabilidad y todo lo demás debe cumplirse. Entonces, para entender lo que es la consistencia, debes entender otro concepto. Y aquí va el cuarto concepto. ¿Qué es concepción técnica?
Y como ya te dije al comienzo, mal negocio, mala idea tienes de simplemente creer que esta es una frase de rutina, ¿no? Porque sí, hay mucha gente experta en el tema que cree que concepción técnica es, pues, los metrados, es la ingeniería, los planos, ¿no? No, nuevamente están cometiendo una equivocación. Concepción técnica no tiene nada que ver con eso. ¿Qué es concepción técnica? Acá está, cuarta definición, concepción técnica. A ver, veamos si la concepción técnica es eso que mucha gente cree, la ingeniería, ¿no? Los planos, los metrados, la tecnología. Vamos a ver, mira. La concepción técnica dice, se refiere a la alternativa de solución. Alternativa de solución. Por eso que es muy importante que te des cuenta que una cosa es alternativa de solución y una cosa es alternativa técnica. Aquí nomás una pequeña recapitulación. Consistencia tiene que ver con la concepción técnica. Concepción técnica tiene que ver con la alternativa de solución. Alternativa de solución es diferente a alternativa técnica. Entonces, cuando haces tu expediente técnico y le estás enmendando la plana al perfil técnicamente, qué bien, pues. Por eso están pagando bastante plata, va a ser un expediente técnico. Pero eso no estás alterando la concepción técnica. No estás alterando la consistencia. Eso debes darte cuenta. Entonces, la concepción técnica, leámoslo juntos. ¿Qué dice que es? Se refiere a la alternativa de solución. Insisto, alternativa de solución, no es alternativa técnica, con la que se busca lograr el objetivo central del proyecto, un servicio público. El objetivo no es un hospital. Como le decía a los alcaldes que íbamos a oficina cuando era director en el INVIARTE, ¿no? Señor alcalde, acá no nos interesan los hospitales. Claro, el señor alcalde pues se asustaba, ¿no? Yo le decía para que se calme, no, acá lo que nos interesa es el servicio de salud, el hospital es parte de. Por supuesto que el hospital es importante, pero no basta con un hospital, no basta con un colegio. Los niños aprenden no porque hay un colegio de fibra y cemento ahí. Necesitas un buen material, ¿no? Necesitas un buen sistema de gestión del servicio educativo, necesitas profesores capacitados, con conocimientos actualizados, ¿no? Con competencias reales a la realidad de la zona, con una currícula adecuada a la realidad de la zona, etc, etc, etc. Necesitas muchas cosas, no solamente un edificio, ¿no? Se refiere a la alternativa de solución con la que se busca lograr el objetivo central del proyecto de inversión, el servicio, acorde con una evaluación técnica y económica realizada en la ficha técnica. Evidentemente, la parte económica, tú tienes que calcularlo, un precio inicial de cuánto va a costar esta maravilla. Y sobre eso vas a tomar decisiones, ¿no? De hecho, la rentabilidad social es justamente un cálculo, si se quiere, hasta cierto punto monetario, en el ideal de los casos, costo-beneficio, de que si realmente le sirve a la sociedad esta inversión. Y para eso calculas algunos precios. Pero es un cálculo muy referencial, date cuenta, no es el cálculo único. Un perfil no se hace para tener un monto, un valor referencial, y que eso se vaya a un concurso público. El perfil es más que eso. El valor es una consecuencia secundaria, digamos, hasta cierto punto. ¿Qué más dice? La ejecución de dicha alternativa de solución, insiste con alternativa de solución, debe permitir lograr la meta de producto asociada al cierre de brechas. Nuevamente, una brecha de servicio público, ¿no? Entonces, esas son las definiciones. Hay una quinta definición que es el dimensionamiento, que por cuestión de tiempo ya no vamos a meternos demasiado en este tema, ¿ya? Pero sí sería bueno que veas el tema de dimensionamiento. Te dejo una señal. Dimensionamiento en el INVIARTE no es un número exacto. Si tú cuando formulaste un perfil te salió que el número de aulas o el número de conexiones de agua, ese es dimensionamiento. El número de conexiones de agua son de 150 conexiones, no significa que el expediente técnico vas a hacer 150 conexiones. Porque ¿qué pasa si alguien calculó mal y no son 150 conexiones? O tú vas a asumir que ese perfil está bien formulado. Puede ser, como también puede ser que no. ¿Qué tal si las personas muy profesionales que han hecho el perfil hicieron pues
a pesar de su profesionalismo, un error de cálculo y calcularon mal la demanda. O simplemente la demanda cambió. En tema del servicio de agua potable, la demanda cambia de la noche a la mañana. Entonces tú no vas a seguir haciendo pues un FT técnico para una demanda de 150 conexiones. Y eso que tú hacías en el SNIP, de que volvías a hacer otro perfil, eso no se hace. El InviérteP tienes que solucionar los problemas, es como una flecha, siempre digo, ¿no? Y para la flecha nunca vuelves atrás. ¿Hay problemas? Sí, pero la tienes que solucionar encima del caballo. No es que vas a detener todo en el expediente técnico y vas a poder volver a formularlo. En el mismo expediente tienes que resolverlo. Y si el problema se presenta en plena ejecución física, pues en plena ejecución física lo tienes que resolver. Tal vez con una modificación contractual. Pero no es que detienes la ejecución física y te lo vuelves a hacer el expediente técnico o te vuelves a formular el proyecto. O sea, no tiene sentido eso, ¿no? Ese es el pensamiento antiguo, el pensamiento del SNIP. Y el gran problema es eso, es un tema de mindset, de mentalidad, del operador, y a veces también de algunas personas que están como rectores del sistema, ¿no? Tienen ese poder bien grande para dar soluciones, pero siguen pensando a la antigua, ¿no? El InviérteP es una gran oportunidad para que replantees las cosas, especialmente tu mentalidad. Eso es algo que lamentablemente muy pocas veces se ve. Lo que yo veo por todos lados es gente que sigue usando esta herramienta potente como si fuese el SNIP. Y date cuenta quién te lo está diciendo. Alguien que participó del SNIP, que también participó de la mejora del SNIP con el InviérteP. O sea, no es alguien que está lleno de prejuicios y no. Ok, entonces, entendiendo estos cinco definiciones, de verdad que el tema de la consistencia ya debería caer por su propio peso. Y para eso sí vamos a ir a un PPT que te he hecho, que sea en realidad parte del curso, ¿no? Vamos a ir al PPT. Permíteme. Ahí está. Entonces, vamos acá. ¿En qué momento se presenta la consistencia? La consistencia se presenta en el momento que ya se termina de formular, se termina el expediente técnico o el documento equivalente. Pero vamos a focalizarnos en el expediente técnico, ¿te parece? Se termina el expediente técnico y bueno, hay que hacer una corroboración, ¿no? Si este expediente técnico, este documento técnico es coherente con otro documento técnico previo que se llama perfil o ficha técnica. Ambos tienen que ser coherentes, no tienen que ser iguales, porque son dos documentos hechos para objetivos distintos. En el perfil o ficha técnica, lo que tú quieres conseguir es una justificación de lógica causal para justificar que los beneficios de la intervención futura van a ser mayores a los costos. Y por lo tanto necesitas calcular pues, la oferta, la demanda, precios sociales, costos sociales, la rentabilidad social, la causalidad, la sostenibilidad. Ese es un perfil. Es una justificación costo-beneficio. ¿Qué es un expediente técnico? No tiene nada que ver con eso. Un expediente técnico ya es el desarrollo técnico a detalle, a profundidad, de una alternativa técnica. De todo el perfil hay un pedacito que se llama solución técnica. De esa solución técnica, su desarrollo a nivel de estudio de suelos, topografía, plano de arquitectura, estructuras, etc., 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 costeo, ¿no? Tiempo, cronograma, todo eso ya es el expediente técnico. Entonces no puedes comparar pues papas con camote, ¿no? Pero lo que sí puedes hacer es que ambos estudios sean coherentes. ¿Y en qué tienen que ser coherentes? En lo que hemos dicho. Te lo pongo más fácil. La coherencia tú te vas a dar cuenta en el servicio público. El perfil dice una cosa de servicio público, ese es el mismo servicio público que debe decir el PTT. La población a la cual se le atiende, la población que está afectada por el problema y es atendida, la población objetivo se llama, debería ser la misma. Y esta población objetiva, el objetivo tiene pues un área, se establece un área de influencia. El área de influencia debe ser el mismo, porque si cambias el área de influencia me vas a cambiar el proyecto, ¿verdad? Y finalmente lo que no puede cambiar es el objetivo. El objetivo no va a cambiar si no cambia el servicio público. Evidentemente también en el tema económico tiene que seguir siendo rentable socialmente.
¿no? Lo que tú desarrolles y mejores en el empleo técnico tiene que ser todavía rentable socialmente, porque si no, ¿para qué formulo? Formulo cualquier cosa y al final hago otra cosa muy diferente en el perfil. Entonces, tiene que haber cierta ligación con la rentabilidad social, ¿no? Es decir, que los beneficios sigan siendo mayores a los costos. Y hay un tema que no se dice, pero es evidente, un tema presupuestario. Porque si bien los cambios y los beneficios se pueden dar, hay un tema que te limita siempre, que es el presupuesto. Tú puedes decir, oye, eso del perfil no es la mejor solución técnica. Yo tengo la mejor solución técnica en estos momentos, pero me cuesta 5 veces más. Haz el cálculo e incluso hasta te puede salir todavía rentable socialmente, pero no tienes presupuesto. No tienes presupuesto, ¿qué vas a hacer? Entonces date cuenta, estás en el Estado, el curso recaso. Entonces, presupuesto limitado. Tampoco es que vas a hacer todos los cambios del mundo. Es un tema de toma de decisiones siempre. Mira, ¿qué te dice entonces la norma? Ojo, ten en cuenta que alternativa de solución no es alternativa técnica, eso ya lo hemos mencionado. La norma, en su artículo 31, te dice esto diferente. Por si acaso, cuando tú tengas un expediente técnico y lo quieras evaluar su coherencia, ¿no? Su consistencia con el perfil, ten en cuenta que si hay modificaciones, las modificaciones que no afectan la consistencia, es decir, no afectan la concepción técnica, son estas cosas de acá. Y esto no lo digo yo, lo dice el artículo 31. El cambio de localización. ¿Qué es localización? Un servicio público se desarrolla en una unidad productora, una carretera, una posta médica, un hospital, una presa, un sistema de riego, ya. La parte física, donde se desarrolla la infraestructura, eso es la localización. El terreno, bueno. ¿Puedes cambiar de terreno? Sí. El cambio de terreno por un mejor terreno que cumpla todas las condiciones, ¿me cambia la concesión técnica? ¿Me cambia la consistencia? No. La norma lo dice. El cambio de localización del terreno, evidentemente dentro del ámbito de influencia, no cambia la concepción técnica, no cambia la consistencia, no afecta la consistencia. Tampoco la capacidad de producción, el dimensionamiento, siempre y cuando lo justifique. Por supuesto, una cosa es decirlo muy abiertamente en esta charla o en la clase, una cosa es cuando tú tienes que firmarlo, ¿no? Pero por lo menos la norma es bien clara, o sea, sí se permiten modificaciones de dimensionamiento. El tema es cómo lo justificas y si eres capaz de asumir ese riesgo. Porque la norma va a decir, tú vas a asumir estas cosas. En buena cuenta el INVERTP te dice, o sea, cualquier modificación que agrega valor y que lo sustentes, simplemente yo como INVERTP no te pido nada, simplemente que lo registres y que te hagas responsable. La pregunta es, tú como UPF, ¿vas a firmar eso? ¿Te puedes hacer responsable de eso? Y tú como UEI, ¿te puedes hacer responsable de eso? Ah, no, Anthony, tengo miedo, no, no, no. Entonces, ¿de qué hablamos, pues? Entonces, no hay modificación. Si no te vas a hacer responsable, no hay modificación, punto. ¿Qué más se puede modificar sin afectar la consistencia, la concepción técnica? La tecnología, evidentemente. Si me has entendido la diferencia entre alternativa técnica y alternativa de solución, entonces esto ya debe estar más que en técnica, ¿no? En fin, ahí lo dejamos. Para aquellas personas que no han entendido todavía mucho el concepto de concepción técnica, se dan cuenta, es el concepto clave, porque la consistencia es consistencia de concepción técnica, y concepción técnica es alternativa de solución. Entonces, si no entiendes lo que es concepción técnica, estamos hechos. Yo tengo una forma diferente de explicar la concepción técnica. Cuando tú ves todo el ciclo de un proyecto de inversión, ojo, proyecto de inversión, no IOR, porque la concepción técnica solamente se aplica a proyectos de inversión donde tú has formulado, las IOR no se formulan. Es otro tema que tenemos que explicar también, ¿no? Tal vez en otro webinar, no sé. O en la clase, pues si nos acompañas. Las IOR no se formulan y por lo tanto no tienen concepción técnica. Lo que estamos hablando es de proyectos de inversión. Si vemos el ciclo de un proyecto de inversión, permíteme simplificar con esta línea. Todo comienza con una idea, luego llegas a la preinversión o ficha técnica, luego expediente técnico, documento equivalente, luego la ejecución física y luego de eso el cierre, ¿no? Pregunta.
¿Qué cosa en este ciclo no puede cambiar sin que cambie la naturaleza misma de la intervención? Y aquí comenzamos a especular, ¿no? ¿Pueden cambiar los costos? Evidentemente, cambian los costos. ¿Puede cambiar la meta física, el alcance? También, cada vez tiene más información, puede mejorar. ¿Puede cambiar la parte técnica, la tecnología? También, también, evidentemente. Cada vez tienes más información. No te puedes esclavizar a lo que diseñó en su momento el perfilista. ¿Qué pasa si lo hizo mal? ¿O qué pasa que eso lo hizo con la información que tenía? Entonces no te puedes quedar esclavizado a una decisión que se tomó hace 2, 3 años. Los plazos también va a cambiar. En realidad, si te pones a pensar, todo puede cambiar. Si es que lo justificas y si es que este cambio agrega valor, ¿no? No estoy diciendo cambio por cambiar, inventa una modificación, una adicional para robar, no estoy diciendo eso. Hay que ser suficientemente astutos, técnicamente solventes para diferenciar los cambios que agregan valor y son sustentados técnicamente de los cambios fingidos que se hacen para robar. Ya, alguien con experiencia se puede dar cuenta de eso, ¿no? Si te das cuenta de eso, eres cómplice. No eres inocente, eres cómplice, ¿no? Pero ¿qué cosas no puede cambiar? Si te das cuenta, lo que no puede cambiar, acá está, eso que no cambia es justamente la concepción técnica. ¿Y qué cosa no puede cambiar? El objetivo central. Puede cambiar los metrados, puede cambiar la tecnología, pero lo que no puede cambiar es, si tú has dicho que vas a tener como objetivo central el mejoramiento del servicio de educación inicial, acá tiene que ser educación inicial, educación inicial, educación inicial, educación inicial. No es que tú dices acá educación inicial, acá dices educación inicial y primaria, acá dices primaria secundaria y terminas siendo solamente secundaria. No, pues eso ya te cambia la concepción técnica. Ahí se tiene que cerrar el proyecto. Ahí el IPRTP es clarísimo. Formato 9 se cierra el proyecto. Y acá dice que hay que hacer una posta médica, o sea, servicio de salud nivel 1, acá también salud nivel 1, salud nivel 1, salud nivel 1, salud nivel 1. No puede ser que tú digas, oye, necesito una posta médica, salud nivel 1, preinversión, salud nivel 1, expediente técnico, hospital, nivel 3. No, no puedes hacer eso, pues estás cambiando de servicio público, estás cambiando de objetivo. Eso es lo que no puedes hacer. No puedes cambiar, evidentemente, el servicio público, el área de influencia. ¿Por qué no puedes cambiar el área de influencia? Porque cambias de problema. El problema tiene una geografía. Es más, la geografía determina las intervenciones de inversión pública. La realidad geográfica. Si tú cambias la realidad geográfica, el área de influencia, que es el territorio donde se desenvuelve la población afectada, la población objetivo, entonces no estás cambiando de proyecto. Muy, muy posiblemente. Por lo tanto, no puedes cambiar tampoco esa variable, ni tampoco la población objetivo. Y evidentemente la rentabilidad social. Entonces, la consistencia, el informe de consistencia, ¿en qué consistiría? Permíteme avanzar acá. ¿En qué consistiría? Primera recomendación es que tienes que hacer un modelo de informe de consistencia y un flujo de la consistencia que la norma no lo dice. La norma no lo dice. Yo te propongo este flujo, que lo he visto repetido en varios lados. Este flujo es un flujo simplificado de lo que normalmente hago cuando me piden hacer una directiva interna. Y además se tiene que adecuar a cada realidad, ¿ah? Justamente la discrecionalidad es para que cada realidad haga su versión propia. ¿Cuál es la mejor versión? La que te sirva. Y mucha gente de la antigua se asusta cuando digo esto, ¿no? Pero es así, o sea, es absurdo, por no decir una palabra más fuerte, pensar que una norma tiene que aplicarse igualito en Lima, en Chalhuahuacho, en el Huepí y en el Purús. Si son realidades muy diferentes. Gestionar inversiones en el CEMEPA, en el BRAE, en Purús, es muy distinto a hacerlo en Chalhuahuacho, en el Gobierno Regional de Puno, o en Serapal, o en el Ministerio de Vivienda. Y menciono todo esto porque todo esto yo he practicado, he desarrollado consultorías y asesoramiento. Es una realidad muy distinta. No solamente por la idiosincrasia y la cosmovisión de las personas, sino también por las capacidades, condiciones, ¿no? Vivienda tiene como 100 ingenieros. Hay municipalidades que no hay ni un ingeniero, ¿no?
Hay municipalidades que tienen solamente una persona para ser formulador, evaluador, alcalde, contador y todo lo demás. ¿Cómo aplicas ahí todo esto ahí? Entonces no te puedes complicar la vida. El proceso de consistencia debería ser algo bien sencillo. La norma no te lo dice, pero lo puedes tú bosquejar. Por ejemplo, una cosa como esta, ¿no? El inicio y fin de la fase de elaboración de PTT. En primer lugar, hay una autorización que tienes que obtener. Luego, elaboras el expediente técnico. Normalmente lo tercerizas. Luego de que se termine el expediente técnico y tengas tu no objeción, bueno, ya aquí se desprende el proceso para el pago al consultor, ¿no? El pago al consultor no debería estar amarrado al registro, a la aprobación del expediente técnico. Una cosa es la aprobación formal o la consistencia, y una cosa es la elaboración misma del expediente. Terminas el expediente, si tú has revisado, has supervisado, estás conforme, de ahí ya el expediente se paga. Una vez que se termina el expediente técnico, ahí viene la consistencia, ¿no? La norma dice revisar y evaluar la consistencia del expediente técnico con respecto a la concepción técnica y dimensionamiento del perfil. Esto es un proceso que no significa hacer una comparación, que no significa hacer una evaluación del expediente técnico. Ese es otro error típico, ¿no? Tú ves unidades formuladoras haciendo evaluaciones del expediente técnico. Pues el expediente técnico ya ha sido evaluado, ha sido revisado. ¿Quién lo revisó y evaluó? La unidad ejecutora de inversiones. Yo he visto casos en los cuales no me han llamado para ayudarlos, y he visto unidades formuladoras que han contratado otro grupo de ingenieros para que revisen y evalúen el expediente técnico. Yo les digo, ¿y por qué hacen eso? Si ya ustedes han hecho esa evaluación y revisión. ¿Dicen cuándo? Cuando su unidad ejecutora ha supervisado, que es el área usuaria. Ah, sí, pero ellos son otros. No, son ustedes. Es la entidad. La UEI y la UEF es la misma entidad. La UEF no tiene que contratar más ingenieros para revisar, tiene que confiar en lo que la UEI ha hecho. La UEI son los ingenieros de la UEF. En todo caso, va a depender de las culturas, pero lo que se puede hacer es un tema concurrente, es decir, la UEF, ya, si tanto quiere revisar y evaluar y participar de eso, que lo haga, pero que lo haga durante este proceso. En plena elaboración, se forma un comité supervisor conformado por la UEI, evidentemente, y por la UEF. De tal manera que cuando se termine la elaboración, ya se termina todo. Se termina la elaboración, la revisión y la evaluación. Y cuando llega acá solamente es un tema de consistencia. ¿Qué es la consistencia? Insisto. Tu informe de consistencia. ¿Qué debe contener el informe de consistencia? Y aquí algunos lineamientos solamente. ¿Ya? En el curso justamente esto es lo que vamos a desarrollar con más amplitud. Pero mira, tu informe de consistencia debería contener por lo menos dos partes. Una parte que hable de la alternativa de solución y una parte que hable de la alternativa técnica. En la parte alternativa de solución tendrías que colocar lo que realmente es la consistencia, es decir, tienes que analizar el servicio público, si cambió o no cambió, tienes que analizar el objetivo del proyecto, si cambió o no cambió, tienes que analizar la población objetivo, si cambió o no cambió, y tienes que analizar qué cosa más. Bueno, también el dimensionamiento y también el servicio público. Y ahí también le metes la rentabilidad, haces un cálculo de costos y beneficios y la rentabilidad. Y Dios quiera que siga siendo rentable. Y esa es tu consistencia, esa es la parte más importante, pero es la parte más sencilla. Es la parte más sencilla. La consistencia no es complicada. El problema es que las modificaciones técnicas asustan a la gente, ¿no? En algún lugar tiene que haber esa justificación de por qué se ha modificado. Para eso está la segunda parte del informe, alternativa técnica. En el perfil se dijo esto técnicamente y yo justificadamente he desarrollado en el expediente técnico estas alternativas, que cuestan más, que son diferentes o cuestan menos por tales y tales razones, ¿no? Y se justifica. Entonces, ahí ya, digamos, con una sola bala matas a dos pájaros. La parte de alternativa de solución, que es la consistencia, y la parte alternativa técnica, que son las modificaciones que a todo mundo le interesa justificar. Pues, evidentemente, si la Contraloría se va a meter a revisar esto, no te va a revisar la consistencia, no te va a revisar la alternativa de solución, sino la alternativa técnica. ¿Ya? Entonces, esto se puede mejorar muchísimo, pero para eso es un requisito fundamental. La entidad
tiene que trabajar como entidad. Y lo que normalmente se ve, lo que yo veo, es que en esta parte se estanca bastante los proyectos porque la UF está confrontada a la UI. Y a veces la UEI ni siquiera es el área usuaria, ¿no? El área técnica. La UEI es casi como un tramitador. Debajo de la UEI o al costado de la UEI está el área usuaria, obras, ¿no? A veces obras no es la UEI. Está obras como área usuaria, está como área técnica, está la UEI como el tramitador, está la UF. Entonces, entre el área usuaria, obras y la UF hay una confrontación así para sacarse los ojos, ¿no? Que no se entienden, no les explican este tipo de cosas, la UF habla en un lenguaje que no entiende las obras no entiende estas cosas, en fin, se mezcla. Y por lo tanto, la UF piensa que tiene que evaluar el expediente técnico. Y por lo tanto, si puede evaluar, puede rechazar, puede observar. La norma no te dice nada de esas cosas. La consistencia se evalúa. Y si la evaluación ¿se aprueba o no se aprueba? Y si tú no lo apruebas, se cierra todo, se acabó. Date cuenta que esta no aprobación es una excepción. Porque tú, para llegar a este punto de cierre, has tenido que haber ingresado una idea hace como 3 años, has tenido que formular hace como 2 años, has tenido que hacer un expediente técnico, has gastado plata, esfuerzo, has motivado muchas voluntades, has creado expectativas, para que de repente, ¡pum!, lo cierres. O sea, esta flecha de no aprobación es una excepción. Casi todo, por no decir todo, tiene que ser aprobado. ¿Pero por qué tiene que ser aprobado? Porque la UEI, y esto es lo clave, ha hecho una buena revisión del expediente técnico en correlación, digamos, o concurrentemente con la UEF. Y si alguna observación había acá, entonces el contratista debió levantar las observaciones. Pero no hay una consistencia, no hay una consistencia. A no ser que me cambies el servicio público, la población objetivo, el área de influencia, el servicio público, etc. Y si se prueba, pues se llena el formato A, como tú sabes, la parte A, la UEF pone su firma. Justamente por este tema de la firma es que la UEF se pone tan exquisita. Por lo tanto, otra pregunta, y esto para los amigos del MEF que me están viendo, ¿por qué no evaluamos la posibilidad de sacar de este proceso la UEF? Preguntémonos honestamente qué valor público, qué valor en general da la UEF a este proceso, si estamos en plena ejecución. ¿No será que estamos trayendo un instrumento del pasado, verificación de viabilidad, que paralizaba todo, a esta etapa de ejecución, a esta fase de ejecución? ¿Qué valor, qué aporta la UEF a la ejecución? Si me pregunta a mí, yo lo sacaría. Pero bueno, así está la norma. Pero ojo que las normas se pueden mejorar y se pueden modificar, ¿no? Luego de eso viene la aprobación del expediente técnico y el registro del formato 8, donde ya ahí firma la UEI, ¿no? Entonces, todas las modificaciones en realidad se pueden registrar. Solamente va a depender de la entidad a través de su UF y de su UEI, que tienen que firmar, sustentar estas modificaciones, ¿no? Eso básicamente, creo que se me pasó un poco el tiempo. Hay mucho, mucho, mucho más que decir. Vamos a ir a las preguntas, un ratito, ¿ya? A ver, ¿qué preguntas hay por acá? Uf, hay un montón de preguntas, qué buenas. A ver, en una clase lo bonito es que, claro, esto se discute, ¿no? Hay mucho que discutir, que hablar, que opinar, y al final llegar a un consenso, ¿no? Consenso y claridad basado en la claridad normativa y claridad sobre todo conceptual. Si tienes una claridad conceptual, esto no debería ser complicado. Muy bien. A ver, ¿qué dice? A ver, acá hay una pregunta. Creo que se repite también muy similares, hay varias. ¿Ah? Acá dice, si una nueva UF, producto de un cambio de UF, puede aprobar la consistencia y realizar el registro del formato 8 en el IRTP. O sea, aquí está lo que Yuri Parodi pregunta es que
Pone una situación, ¿no? El proyecto comenzó con una UF, pero esa UF por alguna razón se ha cambiado. Recuerden que la UF sí se puede cambiar, pero la idea que la UF cambie va a depender de la OPMI, ¿no? En buena cuenta. Entonces, pero que se pueda cambiar, se puede cambiar. ¿Esta nueva UF puede realizar la consistencia? Por supuesto que sí. Aquí lo que no entiendo es que si ya hay una consistencia, ¿qué pasa? A ver, yo voy a poner en la situación siguiente, ¿no? Imaginémonos que la UF antigua hizo una consistencia y la nueva UF necesita hacer una nueva consistencia. Un nuevo registro de formato 8, la parte A, la sección A, ¿no? Porque habla de la UF. ¿Eso sería posible? Sí, sí sería posible. No sé si se han dado cuenta que se pueden hacer varios registros de consistencia. O sea, la consistencia puede ser varias veces, ¿no? O sea, el formato A, el formato 8A, sección A, se puede hacer varias veces. No es tan natural las opciones, pero se puede. Hay una secuencia, ¿no? Que en clase lo explicamos, por si acaso. ¿Por qué lo digo esto? Porque una de las cosas que vemos es también cómo adecuamos el InviarTP a la buena práctica del Fast Track. Y una forma de adecuar el InviarTP al Fast Track, que no es natural y cualquiera no te lo dice, pero nosotros sí lo hacemos, es que se puede adecuar mediante varios expedientes técnicos. Es decir, el gran proyecto lo divides en varios expedientes técnicos y vas a hacer varios registros. Y cada expediente técnico tiene su consistencia. Entonces, sí es posible registrar la consistencia varias veces, ¿no? Por ahí más o menos entiendo la pregunta, Yuri. Yuri Parodi dice, para el caso de soluciones integrales, el objetivo correspondería a brindar el servicio de protección ante inundaciones. Claro, aquí, Yuri, entiendo que estás hablando de la ARC, ¿no? Soluciones integrales, me parece la dirección de soluciones integrales. Claro, las soluciones integrales, ese es un buen tema. El InviarTP, si se dan cuenta, al igual que el SNIP, es monosector, ¿no? Intenta que solamente las inversiones apunten a un solo servicio público. Y esto, en la gran cantidad de problemas y proyectos, es válido, ¿no? Pero es limitado. ¿Por qué? Porque muchos problemas también se pueden resolver a nivel de redes, a nivel de... Ahí ya salió también una normatividad nueva de los proyectos PREP, ¿no? A nivel de redes, a nivel territorial o incluso a nivel de multisectores. Alguien amarrado solamente al pensamiento legal te diría, pero eso sería un programa de inversión, porque un programa de inversión te permite hacer varios sectores en una sola intervención. Sí, pero un programa de inversión no es funcional. Un programa de inversión no es funcional. O sea, ahí tenemos un gran problema. A ver, ¿cómo se gestiona un programa de inversión presupuestalmente? ¿Cómo se gestionan los contratos en un programa de inversión? O sea, un programa de inversión tal como lo tenemos en el InviarTP, que es exactamente igual a un programa de inversión en el SNIP, de repente que no es funcional. Trae más problemas operativos que soluciones. O sea, conceptualmente puede ser, ¿no? Si yo quiero atacar a varios sectores y aglutinarlos en un solo objetivo, entonces hago un programa, pero eso de verdad no es una solución, ¿no? Operativamente eso es inviable. Y eso es lo que plantea Yuri, una solución integral, ¿no? Estamos hablando, entiendo, de los proyectos de la reconstrucción con cambio para el manejo de cuencas, ¿no? Donde hay presa, hay tema de protecciones, hay tema tal vez, no sé, de drenaje, qué sé yo. Todo eso, si te das cuenta, son varias brechas diferentes, varios aspectos distintos, varios sectores. ¿Cuál es el objetivo ahí? Hay una forma. La forma es que agarres el gran objetivo. Finalmente, el componente de mayor precio, agarras ese, ¿no? O designas a un proyecto con un gran objetivo, ¿no? Va a depender justamente de esto, de cómo lo veas. Otra alternativa es que tengas varios proyectos, ¿no? Un proyecto para la presa, un proyecto para las inundaciones, ¿no? Un proyecto para, en fin, ¿no?
Porque en realidad estamos hablando de varios servicios que se van a tener que conjugar en un solo proyecto, y ahí tienes un limitante en el InviérteP, porque el InviérteP solamente es unisectorial. Las brechas son de un sector, ¿no? Entonces ahí tienes esa limitante. No dice, pero las UEFs, al estar con el paradigma del SNP, solicitan información comparativa entre el perfil y el diseño definitivo, o expediente técnico. Exactamente. Ese es el gran caso. El caso de la reconstrucción con cambios es un caso que yo lo conozco. Gracias a algunas personas que han creído en mí y les he ayudado en algunos temas. Y para mí es clarísimo. Ahí el problema es la UEF, ¿no? Esa UEF, disculpan que lo diga, pero esa UEF está pensando como si fuese SNP. Prácticamente esa UEF lo que quiere es formular nuevamente todo. Pero eso es SNP. En el SNP no tenía ningún tapujo, ninguna vergüenza en plena ejecución, en pleno expediente técnico, pedir que se formule todo de nuevo. Eso no es invierte. Eso no es invierte. Si tienes un perfil mal hecho, es una flecha. No puedes volver a hacer bien el perfil. Tienes que trabajarlo en el expediente técnico. ¿Y qué pasa si el expediente técnico tiene algunas deficiencias? Y de hecho, todo expediente técnico va a tener deficiencias. ¿Que tienes que volver a hacer expediente técnico? No, tienes que trabajarlo en la ejecución física. Esa es la filosofía del inviértete. Claro, así, con estas palabras no lo dice. Lamentablemente, una cosa son los conceptos y una cosa es la redacción normativa, ¿no? Eso siempre va a pasar. Pero por algo, pregúntate, por algo están las definiciones, por algo está lo que es alternativa técnica, alternativa de solución, ¿no? Entonces, aquí, de hecho, Yuri, o sea, si tú tienes esa mala suerte, el problema es la UEF, punto, ¿no? Y muy posiblemente esa UEF no conoce la parte técnica y va a comparar cosas que ni siquiera entiende. Y lo va a hacer básicamente por miedo a firmar, como va a tener que firmar. Por eso yo preguntaba, ¿no? Hay que entender también a la UEF. La UEF tal vez lo hace por desconocimiento, por miedo, por costumbre, ¿no? Por paradigmas antiguos, pero también hay que tener en cuenta que la UEF tiene que firmar. Si algo pasa mal, ¿a quién agarran? A la UEF. Entonces yo pregunto, ¿qué sentido? No sé, es un tema para discutir y cuestionarnos, ¿no? Siempre hay que cuestionar con el respeto, pero no hay que tener miedo de cuestionarnos. Estamos en la academia. Si en el SNP no nos cuestionamos el tema de la programación multianual, no hubiésemos tenido el PMI. Si en el SNP no nos cuestionamos el tema eh, de que todo se formulara, no hubiésemos creado, porque creamos, la CIOAR. Si en el SNP no nos cuestionábamos, no nos hubiésemos cuestionado que éramos una isla, no hubiésemos creado los CUI, los Códigos Únicos de Inversiones. No hubiese salido el SSI, ¿no? Entonces, cuestionarnos, respetando lo que se ha hecho, pero cuestionándolo valientemente y proponiendo alternativas, ese es el camino. Entonces, cuando yo cuestiono la participación de la UEF en plena ejecución, cuestiones usted. ¿Cuál es el valor que aporta, no? Muy bien. Por ahí también hay otra pregunta. A ver, al plantearse una alternativa técnica que no estaba planteada en el perfil de proyecto, el cual puede considerarse como una optimización de la alternativa de perfil, ¿se considera como modificación que no afecta a la consistencia? Por supuesto que sí, pero ahí hay que tener o sea, tú puedes plantear alternativas técnicas diferentes que no han estado en el perfil. El problema es que la norma te dice que tú no puedes cambiar alternativa de solución. Y ahí volvemos a la formulación original, ¿no? ¿Qué pasa si el formulador se equivocó y en lugar de colocar alternativa de solución ha colocado alternativas técnicas? Entonces la norma te va a limitar justamente a modificar otras alternativas que no están consideradas en la evaluación. Por eso que es muy importante, y ahora que tú preguntas esto, yo también te preguntaría, ¿a qué llamas alternativa técnica? ¿No estarás llamando alternativa técnica a lo que es alternativa de solución? Aquí el tema semántico es muy importante, ¿no? Pero entendiendo que se ha escrito bien, entonces sí, una alternativa técnica puede surgir en el momento del diseño. Y en su momento del diseño,
como viene un experto haciendo el diseño, con mucho más experiencia que el formulador, puede plantear alternativas técnicas que en su momento no se plantearon porque no se conocían, no se sabía, ¿no? No había mucha información. La concepción técnica, dice otro participante, Guillermo, si no me equivoco, Reyes, dice, la concepción técnica no va en el desarrollo del PT técnico, el cual para su criterio, ¿quién debe elaborar la unidad formuladora o la unidad ejecutora? La concepción técnica, claro, la concepción técnica es la alternativa de solución, y eso es la formulación. Eso lo tiene que hacer la unidad formuladora. Pues depende de cómo tú desarrolles el proceso. Por ejemplo, en algún sector lo que hemos desarrollado en el proceso interno es que la unidad ejecutora de inversiones y la UF, que sí entienden este lenguaje común y trabajan muy bien, entonces la UEI presenta un borrador de informe de consistencia. Y en ese borrador de informe de consistencia elaboran en la primera parte, todo el tema del desarrollo de la concepción técnica. ¿Por qué? Porque así han acordado. O sea, aquí la UEI y la UF trabajan de la mano, pero han acordado que mejor es que la UEI, que entiende la parte técnica y también la concepción técnica, desarrolle un borrador de informe. Ese borrador de informe luego lo pasa a la UF y la UF lo evalúa y lo revisa, ¿no? Entonces, en principio, la respuesta es que debería ser la unidad formuladora, pero eventualmente también lo puede ser la UEI, como borrador, como propuesta, pero siempre al final quien va a tener que revisar y aprobar la concepción técnica es la unidad formuladora, ¿no? Javier pregunta, pero ¿cuál sería la razón para que la OF no evalúe el frente técnico? Porque no le corresponde. Es como, nuevamente, mi estimado Javier, es como combinar papas con camote. No hemos creado o sea, tu pregunta, si te das cuenta, mi estimado amigo, es como querer comparar el perfil con el frente técnico. Si son lo mismo, entonces, ¿por qué hemos creado dos instancias diferentes? Un perfil, por ejemplo, no es un anteproyecto. Entonces, ¿qué es un perfil? Eso sería muy interesante desarrollarlo, ¿no? Y desarrollar bien un perfil y diferenciarlo de un expediente técnico. Tu pregunta esconde la idea de que ambas cosas son iguales. Entonces, si ambas cosas son iguales, entonces, ¿para qué hago esto? ¿Por qué son iguales? Porque tú dices, la UF, que es el encargado del perfil, debería también realizar el expediente técnico, pero son cosas diferentes. Son herramientas distintas. Cuando alguien hace un perfil, dependiendo también de qué sector, ¿no? Porque hay sectores que tienen mucho de ingeniería, pero digamos, en general, cuando hacen un perfil de un colegio, por ejemplo, el perfilista lo que tiene que desarrollar es una lógica causal que determine una integralidad de componentes a nivel general. Tiene que determinar una oferta, una demanda, prospectar en el tiempo oferta-demanda para calcular, ¿no? Un tamaño determinado. Tiene que también calcular los beneficios sociales y los costos sociales. ¿Te das cuenta, mi estimado amigo? Son temas económicos. Si bien un perfil lo puede hacer cualquiera que conozca la técnica de perfiles, pero estamos usando herramientas económicas. Por eso que normalmente los perfilistas son economistas. Normalmente. Si bien es multidisciplinario, las herramientas que se usan son económicas. Entonces, la idea de un perfil no es hacer un anteproyecto, ni tampoco hacer un anteproyecto de arquitectura, un anteproyecto de estructuras, no es. Porque ¿qué va a hacer? No sé si ustedes se han dado cuenta cuando el perfil tiene temas de expediente técnico, tiene mecánica de suelos, topografía. Hay gente que en los perfiles coloca también planos de estructuras, planos arquitectónicos, en fin, ¿no? Y todo eso, cuando contratan a un proyectista, lo vuelve a hacer y todos esos documentos ni caso los hace. Por gusto se hicieron. Son dos cosas diferentes. Es como comparar la economía con la ingeniería. Yo no digo que uno sea más importante que el otro. Ambas son importantes. Una buena formulación es usar las herramientas económicas y es algo muy necesario y muy importante. Pero eso no es pues hacer un expediente técnico.
es usar las herramientas de ingeniería y hacerlas bien. Entonces, ¿qué hace un formulador revisando planos? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué hace un formulador revisando planos? Revisando metrados. No, es que yo formulador, yo sé. Entonces, ya, si sabes, genial, pero no es tu chamba. No es tu chamba. Entonces, es un poco de orden, ¿no? Por eso digo, la formulación y evaluación es un tema de unidad formuladora. La ejecución, expediente técnico, ejecución física, es un tema de ingeniería. UEI, por eso que tenemos las dos cosas diferentes, ¿no? Pero sin embargo, Javier, tienes razón. O sea, en algunos aspectos la norma es tan general, pero general en el sentido que te permite personalizar las cosas. Pero el hecho de que tenga malos perfiles o malos efectos técnicos no se soluciona mezclando perfiles de profesionales, ¿no? Lo que hay que hacer es que cada cosa se haga bien, que un perfil se haga bien, que un efecto técnico se haga bien, pero mezclar las cosas, eso no se puede. La UEF finalmente puede observar presupuestos. Mira, alguien lo tiene que hacer, porque el presupuesto no es eterno. Porque yéndonos al otro extremo, yéndonos más o menos por el razonamiento de Javier, que tampoco podemos descartar con lo que dice Javier Salazar. Imaginémonos pues que ya, la UEF solamente revisa la parte económica y el ingeniero propone un montón de soluciones. Plata, ¿dónde va a salir? Alguien tiene que ponerse límite, y ese límite no está claramente normado. Uno de los límites puede ser la rentabilidad social, es decir, una prospección de costos y de beneficios. Y esa prospección de costos y beneficios, ¿quién lo puede hacer? La UEF. Eso no lo va a hacer pues el ingeniero, la UEI. Eso es un tema de la UEF, ¿no? Ahí sí se podría justificar la intervención de la UEF, ¿no? Pero imaginemos que la UEF determina que sigue siendo rentable. La pregunta persiste. ¿Tenemos presupuesto para hacer eso, sí o no? Bueno, en fin. Hay un montón de preguntas, disculpen. La idea era llegar solamente a las 8, son 8:20. A ver, una última pregunta, ¿te parece? ¿Les parece a la católica, por favor? ¿Sí? Sí, claro, profesor, no hay problema. A ver, vamos Ya, cerrando con estas últimas preguntas. sí, un par de últimas preguntas. Gilmer García pregunta, lamentablemente, bueno, y no es una pregunta, ¿no? Lamentablemente, en no pocos TDR, o sea, en muchos TDR, muy bien, en los perfiles nos exigen hasta planilla de metrados de acero de refuerzo. Claro, es un absurdo, es un despropósito, y lamentablemente eso es muy frecuente. Yo creo que ahí es un tema de rectoría. Yo creo que ahí no se puede dejar solamente la discrecionalidad, ¿no? Yo fui uno de los que apoyó en meter el artículo de discrecionalidad, pero ya el ente rector, tanto el MEF como los sectores, tienen que decir claramente, en mi sector, en vivienda, en este tipo de proyectos, por ejemplo, en saneamiento, el perfil tiene que llegar hasta aquí. Y el depende técnico comienza de aquí hacia adelante. Porque si no, en realidad, como está abierto, no usando el artificio lingüístico de Gilbert García, en no pocos casos, vas a ver que se hacen perfiles que parecen expedientes técnicos y de verdad que es un ejercicio ocioso y lamentablemente una plata perdida porque el proyectista agarra todo eso, lo deja de lado y lo vuelve a hacer. Por más que tú lo obligues a usar eso, lo vuelve a hacer. ¿Por qué lo vuelve a hacer? Porque es proyectista. El artista es como un artista, tiene que firmar el expediente técnico y no va a ser un expediente técnico sobre la base de un estudio de suelos que él no ha hecho, va a tener que volverlo a hacer. Todo esto se puede solucionar en la medida que la información se integre. Entonces, cuando yo manejo información integrada desde el perfil, esa información integrada se vuelve a usar en el expediente, en la ejecución física e incluso en el funcionamiento, entonces muchos de los problemas que estamos hablando se solucionarían. Y esa información integrada es la información que se tiene que modelar poco a poco desde el perfil hasta el funcionamiento. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de modelamiento de información integrada para la construcción? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué creen que estamos hablando? ¿Alguien se da cuenta?
¿Han escuchado del Building Information Modeling, del BIM? Exactamente, Estefano, del BIM. Cuando lleguemos al nivel de, por lo menos básico, de implementar BIM, estamos recién con pilotos, ojalá se corra más rápido eso, entonces vamos a poder, mucho de lo que estamos hablando va a desaparecer. De lo que estamos hablando como problemas van a desaparecer. ¿Por qué? Porque ese modelo básico se va a comenzar a construir desde la formulación misma. Dicen de la programación, pero me parece que es demasiado. De la formulación más que suficiente. Y esa información, ahí tú le puedes pedir ya temas ya en ingeniería, mecánica de suelos, topografía, y esa información, incluso hasta estructura planos de arquitectónico, qué sé yo, pero eso se va guardando en una base de datos digital, un modelo digital, que luego se va perfeccionando y mejorando en el expediente. El expediente no sería nada más que simplemente mejorar ese modelo. En la ejecución física se mejora ese modelo, se actualiza el modelo, y en el funcionamiento se le da el as-built, ¿no? Y listo, el modelo ya está. Es como un expediente técnico que nace desde el perfil y termina usándose en el funcionamiento. Pero no puede ser un expediente técnico tal cual lo usamos actualmente, que se hace con CAD, con planos, con papel, no. Eso tiene que ser un modelo, un archivo digital en 3 dimensiones, el BIM, ¿no? Cuando tengamos el BIM, por eso que tenemos que correr con el BIM, muchos de los problemas se van a solucionar, ¿no? Y finalmente, un último proyecto. Yesenia pregunta, en el desarrollo del formato 8A, ese formato se tiene que desarrollar bien, ¿no? Lamentablemente en un webinar no se puede hacer, pero en la clase agarramos el formato 8 y le damos como a hijo, ¿no? En el desarrollo del formato 8A se indica llenar la demanda con expediente técnico. Entonces, en el sustento de la UEI debería sustentar si esta se modifica o no. Exactamente, exactamente, claro que sí. Eh, y ahí tenemos un segundo elemento por el cual tal vez mi pregunta que digo que hace la UEF en plena ejecución se responda también, ¿no? ¿Quién puede calcular mejor la demanda? La UEF. O le correspondería a la UEI. Pero ¿por qué separamos UEI y UEF? En realidad lo separamos porque son dos funciones diferentes, pero eso no significa que no trabajen en conjunto. Mira, al final del día, esto que pone Yesenia es un buen ejemplo de un trabajo en conjunto, concurrente, digo yo, articulado, colaborativo, entre la UEF y la UEI. En mi experiencia, por lo menos, ¿sabes quiénes corren con la consistencia y no se detienen con la consistencia, y más bien se detienen en problemas más importantes que son la ejecución física, los contratos, los adicionales? Aquellos que han conseguido tener una relación muy buena, colaborativa, de pares, de respeto mutuo y de ayuda mutua entre la UEF y la UEI. Respondiendo Yesenia, por supuesto que sí, se tiene que hacer una nueva corrida y sustentar la nueva corrida de la demanda. Pero qué bacán sería que esa nueva corrida lo sustente la UEI, pero con ayuda de la UEI, de la UEF. No sé si les pasa a ustedes eso, pero yo es lo que digo constantemente. La UEF por un lado, la UEI por otro lado. En los casos en los cuales, y con esto termino, este tema de la consistencia funciona más o menos así, fluye, es cuando las personas, porque todo al final termina en personas, ¿no? La UF y la UI trabajan en conjunto. Lamentablemente es lo que no se ve. Lamentablemente lo que más se ve es que la UF está esperando que la UI termine para automáticamente ahí, con sus manos, con sus garras, ¿no? Cazar todas las fallas, todos los defectos, ¿no? Y comienza a ver, está mal, está mal, está mal, está mal. Oye, pero eso, ¿por qué no lo hiciste en su momento? De la mano y en paralelo con la UI. ¿No? Eso suena muy fácil, pero ¿qué es tan difícil? ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es difícil? Porque eso significa un cambio de mindset, ¿no? Las UEFs tienen que cambiar muchísimo, muchísimo. Es un cambio de mentalidad. Las UEFs que tenemos básicamente son las mismas UEFs del SNP, ¿no?
esperan hasta el final para intervenir. Cuando intervienen hacen comparaciones. Entonces, no se han dado cuenta que estamos en plena ejecución. Plena ejecución. El frente técnico es ejecución. Ya no podemos darnos el lujo de esperar sentados y comenzar a decir está mal, está mal, está mal, está mal. No. Yo como UF tengo que involucrarme en que eso fluya. Si es posible, agarrar del brazo a la UEI, cargarla y juntos vamos a la meta. Eso no se hace. Lamentablemente. Ese es el mindset, ¿no? La mentalidad. Muy bien. Ahí está. Lo que dice Mili. La UF y la UEI andan divorciadas cuando se debería promover un trabajo colaborativo. ¡Qué bacán! Muy bien, Mili. Una beca para Mili, ¿no? Lo has dicho mejor que yo. Estimados amigos, muchas gracias. Esperamos que les haya servido esta presentación. Es un poco una muestra de lo que hacemos en este curso y los esperamos con muchas ansias para seguir debatiendo. Especialmente aquellos que me han contradecido, mejor todavía, porque uno aprende en la contradicción. Y lo han hecho con mucho respeto y espero también haberlo hecho de la misma manera. Gracias a la universidad también por el apoyo de siempre. Yo lo dejo ahí. Muchas gracias, profesor, por la excelente explicación y como les comentamos al inicio, esta masterclass está en el marco de la convocatoria de nuestro curso de InviérteP, que está próximo a iniciar. Así que para los que estén interesados en poder conocer más sobre este tema que el profesor ha puesto, a continuación vamos a presentarles información sobre el curso. Para ello voy a dar pase a Jocelyn para que nos pueda explicar un poco más sobre esta nueva convocatoria. Adelante, Jocelyn. Buenas noches, estimados participantes. Reiteramos el agradecimiento por su participación en nuestra masterclass en el marco de nuestra convocatoria del curso Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, InviérteP, que está por iniciarse el 17 de octubre. Nos gustaría comentarles que nuestro curso se dicta en modalidad a distancia, cuenta con 40 horas académicas y tiene un descuento por pronto pago hasta el 10 de octubre. Los diferenciadores del curso se basan en tener una plana docente con el rol protagónico en el Estado. Su enfoque integral, desarrollado en una metodología teórico-práctico, se plantean en las clases en vivo con los docentes y grabadas. Al ser un curso de modalidad a distancia, brinda un amplio networking con alumnos de diferentes lugares a nivel nacional y o internacional, todo bajo el respaldo académico de la PUC. Y les recuerdo que todos los conectados a estas masterclass pueden obtener el beneficio del pronto pago hasta el día 10 de octubre. La propuesta académica del curso de capacitación Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, InviérteP, con un total de 40 horas académicas, son 32 horas sincrónicas y 8 horas asincrónicas. En el slide presentado podrán observar el contenido temático del curso de capacitación. Del mismo modo, estamos dejando en el chat el link del brochure. Nuestro docente a cargo del curso, Anthony Moreno, es consultor PMO para el MEF y árbitro en el Centro Internacional del Arbitraje de la Cámara Belga y Luxemburgo en el Perú. Nuestro curso inicia este 17 de octubre, donde los horarios para las sesiones en vivo con la docente serán de 7 de la noche a 10 de la noche, los días miércoles y viernes. La inversión regular es de 750 soles y actualmente estamos contando con un beneficio de pronto pago hasta el 10 de octubre con una inversión de 700 soles. En caso de dudas o consultas, pueden comunicarse al 914-202-341 o al correo electrónico yhuarca@puc.edu.pe. El acceso directo a nuestro canal de WhatsApp lo estamos dejando en el chat. Muchas gracias por su gentil atención y los esperamos en nuestro curso Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, InviérteP. Muchas gracias.